Muchísimas gracias por continuar con nosotros y como les comentábamos, tenemos programazo, todavía vamos para largo. Así que, ¿qué les parece si vamos a platicar en este momento de un tema que, pues, la verdad es que nos involucra mucho a las mujeres, pero también a los hombres, para que conozcan y sepan y en su momento, pues, nos entiendan y en su momento no se espanten y bueno, que sepan del asunto. Hoy vamos a platicar con el doctor Román Ceja, él es ginecólogo, que ya hemos platicado con él aquí en la noche con Marcelo. ¿Cómo estás, doctor? Marisela, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo nuevamente. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de un tema que es la miomatosis uterina y también los sangrados poco normales. Ajá, sangrado uterino normal. Ok, ¿sí? muy bien. Que es una condición súper frecuente y esto ya no tiene que ver con la edad, ¿no? Antes se decía que a mayor edad, mayor sangrado, pero no, ya influye o afecta a cualquier grupo de edad, obviamente en la mujer. Hablando primero de la miomatosis, son los que llamamos miomas. Miomas. Cuando una mujer dice, tengo miomas, es porque tiene miomatosis uterina. Correcto. Sí, el nombre correcto es leiomioma, ¿no? Ok. Y el nombre coloquial o conocido habitualmente es como miomas, que es ¿Por un qué tumor. se forman? Es un tumor de origen benigno, afortunadamente, tomando en cuenta que todos los tumores pueden tener varios comportamientos histológicos, ¿no? ¿A qué me refiero? Que uno puede ser de origen benigno, o sea, bueno, o de origen maligno, cáncer, ¿no? Y afortunadamente, te digo afortunadamente porque los miomas es el tumor más frecuente en el músculo uterino, y son de origen benigno, ¿no? Una Y, de cada que mujeres tiene miomas. bueno, una de cada 10 mujeres puede presentar tumor Ok. en el útero, ¿no? También conocido como matriz. Y me preguntabas hace un momento que por qué se originan. Se tiene un comportamiento multifactorial, ¿no? Aunque los miomas no se transmiten o no se heredan, tienen carga genética. Sí, puede ser que tu abuela, tu mamá tuvieron algún tema de sangrado por miomas. Cabe la posibilidad muy alta que también tú tengas esa patología. Ya. O sea, sí puede ser hereditario. Sí, 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 claro. Ahora, ¿los miomas de qué tamaño son? Bueno, O depende híjole, sí, de cada mujer. es una pregunta muy buena porque esto puede ser como una canica hasta un balón de básquetbol de ese ¿Y tamaño. cuándo te empiezan a dar problemas? Bueno, hay que tomar en cuenta que ese tipo de tumores tienen estimulación hormonal. O sea, que cuando empieza la edad reproductiva, por ejemplo, en pacientes o mujeres de los 18, 20 años más o menos, empiezan a tener más estimulación hormonal y esto condiciona que estos tumores que podrían estar pequeñitos empiecen a crecer, a estimularse y a generar más problemas. Ahora, esto va a depender también del sitio donde se encuentra. Es muy diferente si se encuentra en la parte interna del útero o en la parte externa. Ok. Ejemplo, si se encuentra en la parte de la parte interna, que es la parte mucosa, va a generar mayor problema, mayor sangrado. Si se encuentra en la parte externa, que es la parte serosa de la parte del útero, es la que causa menos síntomas, ¿no? Y también del tamaño. O sea, te platicaba que puede ser de una canica o un balón de básquetbol. Entonces, el tamaño sí es fundamental para el cuadro clínico. Ahora, los miomas, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, esto va a depender de la edad de la paciente y el deseo de fertilidad. Aquí el tema es que el útero sirve para tres cosas, ¿no? Uno, para embarazos. Segundo, para menstruar. Y la tercera, para dar problemas. Entonces, depende en la etapa en la cual esté la paciente, vamos a hacer el plan o va a hacer el plan, ¿no? Ejemplo, si la paciente nunca se ha embarazado y ella desea ser mamá, ejemplo, a los 25 o 30 años aproximadamente, es difícil manejar un plan quirúrgico, o sea, de quitar todo el útero, ¿sí? Ahí se opta por un manejo conservador. ¿Qué significa esto? Se aborda en la parte únicamente del mioma, se llama miomectomía. Se reseca o se diseca únicamente la parte patológica, ¿no? Conservando en lo posible toda la parte estructural sana, que es todo el útero. ¿Cómo es el procedimiento quirúrgico también? Sí, 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 hay varias maneras. La que siempre se ha hecho, que es la cirugía abdominal o cirugía abierta, se extrae el tumor o el mioma y actualmente ya también se hace por vía laparoscópica. Ok. Ahora, hay otra vía que es la vía vaginal por rostetoscopio.
Esto depende de la ubicación. Si el mioma se encuentra en la parte interna, en la parte submucosa, se puede abordar vía vaginal, ¿sí? Pero lo más habitual o frecuente es que sea vía abdominal. Cuando es vía vaginal, como que los quema. Ajá, exacto, exacto. ¿Y los desaparece o los reduce? No, los quita completamente. Los quita completamente. ¿Y vuelven a aparecer? Sí, lamentablemente es una condición que no te garantiza que ya no habrá en un futuro. Entonces sí cabe la posibilidad que en otra zona estructural del útero haya otro mioma o varios miomas. ¿Y cuando te los quitan también pueden volver a aparecer? Sí, claro, exactamente. Ya. Por eso es la importancia de una vigilancia continua para ver la evolución y el desarrollo del mismo, ¿no? ¿Y los miomas son los que causan el sangrado uterino anormal? Exactamente. Sí, lamentablemente la estructura anatómica que se ve afectada, esta zona recibe mayor irrigación sanguínea y por consiguiente también mayor posibilidad que genere mayor sangrado. ¿Qué es anormal? Ok. Tomando en cuenta que el periodo menstrual es de una vez cada mes, ¿no? 28 días de tranquilidad y 5 días de sangrado, ¿no? Y todo lo que sea o ocurra desfasado a este tiempo se considera normal. Ejemplo, aquellas mujeres que menstruan 2 veces al mes, ¿sí? Se considera que es algo anormal. Por ¿O eso que menstruan todo el mes? también, exacto. Entonces, puede dar? todo lo que sea diferente a 3 a 5 días de sangrado se considera que es anormal. Anteriormente se acuñaba el término de disfuncional. Ahora ya es sangrado uterino normal y ya se clasifica dependiendo del origen. Puede ser algún problema ovárico, algún problema metabólico, hormonal, estructural, como por ejemplo los miomas. Ajá. O sea, cuando hay sangrado uterino normal, sí o sí, hay que ir al doctor. Exactamente. O sea, siempre que haya un sangrado que tú consideres que no es lo frecuente, Marisela, es fundamental acudir a la revisión. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un tamizaje o un diagnóstico para saber de dónde viene o cuál es el origen del sangrado. Hay mucha gente que le tiene, digo, aunque ya es más común, por ejemplo, la histerectomía, así se le llama la operación. Sí, que es la extirpación del útero. Ajá. Aunque siento que es ya más común, también siento que hay muchos mitos en Sí, torno a la es un operación. tabú que es que me ha pasado y me han llegado muchos pacientes que por X tema, ¿no? Por sangrado obviamente, pero que tienen un tumor, un mioma grande y ¿sabes qué? Tu problema no es candidato a manejo conservador, hay que quitar todo tu útero. Y vienen las siguientes preguntas, ¿no? Oye, me dicen que si me quitas el útero, dejo de ser mujer, por ejemplo. Sí, claro. ¿No? Si me quitas tu útero, ya no voy a tener relaciones sexuales. Mi esposo ya no va a querer estar conmigo, ¿no? Entonces son varios temas que aún se... O se va a ir el deseo sexual. Totalmente. O ya no me van a querer. Exacto. O voy a dejar de ser mujer, Exacto. como dices. Entonces sí son temas que aún están muy arraigados en la cultura mexicana particularmente. Ahora, ¿cuándo se quita solamente el útero y cuándo se quitan el útero y los ovarios? Ok, aquí un factor fundamental es la edad, Marisela. Hay que tomar en cuenta que los ovarios funcionan para dar el tema hormonal, ¿sí? El tema de la reproducción, etcétera. Pero hay un punto en donde los ovarios ya dejan de funcionar, que cuando acaba esta función hormonal llega a lo que es la menopausia. Entonces, ejemplo, si una paciente de 50 años ocupa o necesita que se quite el útero, también va consigo mismo también retirar los ovarios. ¿Por qué? Porque ya no funcionan. Sí, ya se acabó la función hormonal y al contrario, dejar aún los ovarios es también dejar el riesgo o la posibilidad que desarrolle alguna patología ovárica. Y cuando retiran solamente el útero y dejan los ovarios, porque a lo mejor la edad todavía lo permite, sí, se sigue teniendo, o sea, es como sí, sí, totalmente. Ha habido casos en donde, ejemplo, es imposible conservar el útero, ejemplo, a los 35 años aproximadamente, pero a esa edad están en el acme de la función hormonal, o sea, a esa edad aún los ovarios siguen funcionando. Entonces, ahí se recomienda conservar o preservar la función ovárica. Entonces se quita el útero completamente y se conserva o se preserva la función ovárica. Y cuando se quita la función, cuando se quita solamente el útero, cuando llegue la menopausia en unos años más, igual se va a sentir lo mismo, los pochones, claro, todo exactamente, normal. exactamente. Y cuando se quitan los ovarios y cuando se quita el útero... Ejemplo, mismo caso, 35 años, la paciente por X condición se quitó útero y ovarios, en automático entra en menopausia. Se llama menopausia quirúrgica. Ah, sí. Porque se extirparon quirúrgicamente los ovarios y por consiguiente dejó de haber función hormonal. Y esas pacientes son candidatas a terapia hormonal de reemplazo.
para suplir la función que hacen los ovarios con tratamiento farmacológico. ¿Alguna pregunta? Silvia, Jaime, ¿no tenías pregunta? Creo que sí me levantó la mano. Ahí Prende el micro. Ahí va. Sí, ahí está, ahí me escucho. Ahí va. A ver, sí, no, ¿Sí se oye, sí me estoy Juanma? escuchando. Sí, Sí. se oye. dale. Silvia, Sí. Jaime. Bueno, hace ratito, doctor, usted mencionaba que posiblemente los miomas vendrían siendo genéticos, hereditarios. Si la mamá o la abuelita o X. Si en una familia la mamá y las abuelitas y las bisabuelitas nunca tuvieron nada, pero las mujeres, 4 o 5, estuvieron con la misma condición de los miomas y a cada una de ellas le retiraron su útero en determinada edad, ahí ¿cuál sería el posible factor para que todas las mujeres de esa familia tengan esa condición? Ok, bueno, tomando en cuenta que no es una condición o una enfermedad que se transmita, ejemplo, la diabetes, ¿no? La diabetes es una condición que tiene mayor carga genética. Sin embargo, se ha visto que el tema de los miomas también tiene una condición a nivel genético, a menor medida. Sin embargo, influye también el ambiente, la alimentación, la nutrición, el estilo de vida, etcétera. Ajá. Entonces, a tu pregunta, en este caso, ¿valdrá la pena hacer un tamizaje temprano con ultrasonido, por ejemplo, a cada una de las mujeres de esa familia para ver la condición estructural del útero y las vigilando? Ah, ok, Sí. perfecto. Okay. ¿Cuál es el riesgo de no atender unos miomas? Ok, principalmente sangrado, hemorragia y que el tumor siga creciendo. Obviamente, a mayor crecimiento, mayor complejidad estructural y mayor problema a nivel, finalmente habría que operarlo, ¿no? ¿Y se puede perder la vida de una hemorragia? Sí. Sí. Bueno, actualmente ya no, actualmente ya han cambiado los métodos diagnósticos, los abordajes ya son más oportunos, Marisela. Sin embargo, hace algunos años, aún había muchos casos de muertes por hemorragia, ¿sí? Que la paciente no iba a atención oportuna, no se atendía, y por la complejidad de la cirugía, por el tamaño, por ejemplo, un tamaño muy grande, era difícil contenerlo y pues había el desenlace fatal. O sea, depende mucho de la paciente, ¿no? Sí. Depende mucho de qué tanto se dé la oportunidad de que la revisen. Claro. Qué tanto decide, porque a lo mejor la diagnostican con, bueno, te voy a poner mi caso, a mí me diagnosticaron con miomas y entonces yo negada a la cirugía, nunca, o sea, Ok. para mí no era opción, ¿Por qué, Marisela? porque me daba terror, Ok. me daba miedo, o sea, yo decía, me va a doler, no sabes, o sea, era como no. Yo llegaba con el ginecólogo y me decía, es que tienes un mioma de creo que 4 milímetros o no sé qué, y me los enseñaba y hasta guardaba yo las fotos como si fueran el bebé del ultrasonido. Claro. Hasta quería ya mis miomas, Ajá. porque no me los iba a quitar. Y me acuerdo que un día le dije, a ver, ¿qué? Me dijo, van creciendo, aguas. Y le dije, ¿qué procedimiento hay que no sea quirúrgico? Y me dijo, te los puedo quemar. Me los quemó en algo que me dolió, como pocas cosas me han dolido, creo que me dolió más que la histerectomía. Ok. De veras, era horrible. Y entonces, al año, ya los tenía otra vez y más grandes. Justo. Y entonces yo volví a decirle, no me voy a operar, ahí se van a quedar. ¿Cuál es el riesgo que se queden? No, pues que te sigan creciendo. Claro. Ok, voy a venir cada ratito que me los revise y aquí los voy a venir a saludar. Un día, en uno de esos sangrados anormales uterinos, casi ahí quedo, ¿eh? Porque Sí. además fue de la noche a la mañana, de un ratito para el otro, en donde yo decía, ya tenía yo esta advertencia y no hice caso. Claro. Sí, mira, clínicamente cuando hay este tipo de problemas, Marisela, y tú no me dejarás mentir, principal síntoma, sangrado, ¿no? Sí. El sangrado, un sangrado que ya consideras que no es lo frecuente, que no es lo habitual. Segundo, cambia tu estilo de vida. Ya tu rutina diaria ya se empieza a modificar. Te cansas más fácilmente. Si haces ejercicio o si ibas al súper a hacer tu despensa, alguna actividad con tu familia, ya te pesa, ¿sabes? Porque la hemorragia condiciona que también haya, si esto es abundante o si es de tiempo prolongado o crónico, que haya anemia, síndrome anémico. Y eso genera que pues tengas fatiga, cansancio, ¿sí? Y es un dato súper importante para que tú tomes cartas en el asunto, Yo ¿no? ya determinaba mi agenda en función a cuando no hubiera Claro, sangrado. claro. Y entonces como hubo un momento donde ya eran de 30 días al mes, 25 que había, Ujú. solo trabajaba 5 días.
Y trabajabas a medias, ¿no? Y a Porque ni medias, estabas a porque gusto, ¿no? imagínate, Claro. ven- Con accidentes. Porque, Sí. y me ponía bien mal. A ti te tocó en plena carretera ponerme súper mal. Y además, no, o sea, te lo juro que yo no le deseo ese infierno a ninguna mujer. Y por eso lo cuento. Claro. Porque le tuve mucho miedo. Pero ya cuando me dijeron es sí o sí la operación, ya era urgente. Y ya mi calidad de vida no era vida. Claro. Ahora, hoy por hoy, Marisela, ya ninguna mujer se muere por miomas. Eso sí te lo quiero aclarar. Únicamente se complican por una atención no oportuna, por falta de información, por miedo, como tú lo acabas de explicar, y por complicaciones inherentes al procedimiento, ¿sí? Pero actualmente ya la atención médica ha cambiado, ¿no? Afortunadamente ya la atención ha sido, llega para todos, por así decirlo, tanto en la parte pública como en la parte privada, pero te comentaba hace unos segundos, ¿no? Anteriormente sí había desenlaces fatales, ¿no? Por Claro. una atención a destiempo. Silvia Jaime. Doctor, otra pregunta. Si el curso de la miomatosis como tal, los dolores son espantosos, los sangrados son abundantes, Ujú. ¿en qué momento debe de considerar la paciente decir, ya me tengo que operar? O ustedes como médicos asesoran a la paciente y le dicen, ¿sabes qué? O sea, aquí es sí o sí, como dice Mari, o sabes que todavía tienes Oportunidad. oportunidad. Bien, esto va condicionado al tamaño. Al Ok. tamaño y al escenario de cada paciente. Ejemplo, hay pacientes que tienen miomas pequeñitos de 1 centímetro, 2 centímetros, que su sangrado es un sangrado normal. O sea, que la baja cada mes, cantidad lo habitual, 3, 4 días y se me lleva un problema. Ok. Estas pacientes son candidatas a vigilancia, manejo conservador, ¿sí? Y en cuanto empiezan a crecer, ¿y cómo lo vamos a saber con ultrasonido, no? Tu seguimiento subsecuente, ¿sabes qué? Ya está creciendo, ojo, manejo quirúrgico. Quitamos el mioma, consideramos el útero y vigilamos. Ok. Otro ejemplo, el útero, perdón, el mioma creció muy rápido, ya tiene sangrados muy abundantes, con coágulos, ya empieza a haber cambios en tu estilo de vida, ya ahí la decisión o la conducta es diferente. Manejo quirúrgico, sí o sí. ¿Por qué se dan los coágulos, doctor? Por el sangrado. El sangrado, bueno, en una paciente con un sangrado, una menstruación normal, vamos, es un sangradito habitual, ¿no? Cuando este ya es mayor, obviamente, aparte de que viene una hemorragia, también el sistema de la coagulación se activa y condiciona que funcione y que generen esos coagulitos, ¿no? Ahorita son muy dolorosos, ¿sí? Son muy dolorosos y finalmente es un dato de alarma para ya tomar cartas en el asunto de una manera mucho más enérgica, ¿no? Ahora, también es importante que la gente sepa saber diferenciar si es dolor por miomas o por qué tipo de situación la que estamos pasando para poderlo detectar, porque pudiera ser que alguna persona diga, es que yo tengo mucho dolor Ok. y segurito son miomas. Ok, sí, ojo. Eso es bien importante y qué bueno Ajá. que lo mencionas porque no todo lo que duele en la pelvis es Exacto. ginecológico. No todo lo que duele en la zona del vientre es un tema o de miomas o de ovarios, ¿no? Ya actualmente el síndrome de colon permeable es una entidad que está en todas partes, ¿no? Porque el estrés, la mala alimentación, falta de ejercicio, hace que el colon también se inflame y también genere dolor. Entonces, tomando en cuenta que la zona estructural anatómica pues, están casi pegaditos, por así decirlo, Ajá. no todo lo que duele es problema tumoral. Ojo. Entonces, siempre es importante, aún así, acudir a tu revisión para descartar cualquier problema de cualquier índole. Ahora, otra pregunta también. Si ya la paciente llegaron a la decisión de hacerse la histerectomía y demás, en una paciente que todavía se le dejan los 2 ovarios o un ovario que está ovulando, hay mucha desinformación porque pensamos que a dónde se van a ir lo que vamos a estar ovulando. Ok. Bien. Sí, te entiendo. Y de hecho es bien frecuente, Ajá, sí, bien o sea. frecuente, bien frecuente. Cuando ya quitas el útero y aún hay ovarios, obviamente ya no habrá sangrado. Ujú. Jamás, porque ya se quitó el útero, que es lo que da el problema. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los ovarios, como lo explicaba al principio, generan la función hormonal. Ujú. Entonces ellos siguen trabajando y hasta que hasta que se acabe la función ovárica, que es a los 48 más o menos, 48 años, pero no es que
ovule y ya se anda por ahí viajando, ¿no? No todo se reabsorbe, ¿no? No, sin problema. Y lo más importante es que la función hormonal sigue activa. Ok. De manera cíclica y sin mayor eventualidad. Sí, esto lo quise preguntar porque Sí. yo he escuchado que hay personas que dicen, es que ¿para dónde se me van a ir? Es que me voy a llenar, Claro. es que como no los estoy sacando, Sí. bla, bla, bla. Entonces hay Ah, mucha o sea, desinformación. Sí. como Ajá. se absorbe, se No, y contrae. te pongo un ejemplo, ¿no? Dentro de los miomas, dentro del manejo conservador de los miomas, el tratamiento farmacológico, ejemplo, si son miomas pequeñitos que no hay mucho problema, se pone un Mirena. El Mirena ya sabemos que es un dispositivo intrauterino que tiene la finalidad de anticoncepción. Y también regula la capa interna del útero para que no sangre tanto. O sea, regula la capa endometrial. Entonces me han preguntado, oye, ¿y esa menstruación que antes me salía, a dónde se va? Y yo, bueno, ya les explico cómo actúa, cómo funciona este método, que se coloca en la parte interna del útero. Imaginamos que este es el Mirena, ¿no? Se coloca al fondo y lo que hace es que, como libera medicamento, hace que esa capa interna endometrial no crezca. Ah, ok. Y si no crece, no hay sangre. No hay No hay sangrado. sangrado. Ah, ok. O sea, no es que se guarde o por ahí ande almacenándose, ¿no? Finalmente el mecanismo de acción es de esa manera para que ya no haya sangrado. Perfecto. Doctor, pues qué interesante y qué bueno que nos comparte toda esta información porque hay que invitar a las mujeres a que vayan Claro. a recibir atención médica, a que se revisen no solamente el tema de los miomas, chequeos Un generales. chequeo general. Porque tenemos que estar bien, tenemos que estar sanas y hay Sí. que ir con el doctor. Maricela, la realidad es que es una patología que hoy por hoy ha disminuido en cuanto a la edad. Ya ahora chicas de 18, 15 años ya tienen problemas estructurales tipo miomas. Entonces, por eso es la importancia de un diagnóstico temprano, un diagnóstico oportuno para mejorar la calidad de vida. Pues doctor, muchísimas gracias por haber No, venido. gracias a ti. Tenemos Mensajitos, mensajes. dice Arturo Bravo, excelente doctor. Betty Pérez Negrete, muy interesante y útil la información, gracias. Yuleide Madrigal, un excelente ginecólogo, doctor Román, muy profesional, Gracias. súper recomendado, saludos. Una última pregunta. Adelante, por favor. Y este sí es bien importante. ¿A qué edad debe de ir la mujer a revisión? Bien. Porque hay también mucha desinformación y piensan Sí. que ya No, cuando no. están casadas, etc. No, la verdad es que esa pregunta cayó como anillo al dedo, porque la mujer, o sea, siempre tiene que tener atención médica, ¿sí? Desde que nace hasta que muere, ¿no? Y una atención para una calidad digna, ¿no? Ahora, en el tema de ginecología, se sugiere que cuando empieza tu actividad menstrual, o sea, tu menstruación, a los 11, 12 años, acudas a tu revisión. ¿Para qué? Para que tu ginecólogo, junto con tu familiar, tu mamá o tu papá, en conjunto te orienten, te expliquen para que tengas la mejor información. Y hagan un chequeo básico, un chequeo general por ultrasonido para que veamos que todo marcha de la manera más habitual, ¿no? Ovarios normales, útero normal y de ahí partimos. Ya después tu chequeo anual, ¿no? Sin problema. Pues, doctor Manceja, muchísimas A gracias. tus órdenes, gracias por la invitación. por haber venido. Un placer. Muchas gracias a todos. Muchísimas Gracias. Ya lo saben, la salud es primero, así que hay que ir a cuidarnos y cuidarnos muy bien. Y también vámonos ahora, Marco Mesa. A la entrevista que hiciste Tenemos una previamente. entrevista. Pensé que nos íbamos a la pausa, No. pero no.